Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Puede desconcertar esto, y de seguro desconcertó muchísimo a los discípulos y a los judíos que escuchaban a Jesús. Está el bueno, que hace su oración, el fariseo, el santo, el cumplidor. Erguido oraba así en su interior: te doy gracias. Reconoce que precisamente no es mérito suyo. Es una persona que es buena, una persona que no es ladrón, que no es injusto y que no es adúltero, y mucho menos publicano. Ayuna 2 veces por semana de acuerdo a las prescripciones piadosas de los judíos, y sobre todo, como le gusta a muchas religiones pseudocristianas, da el diezmo a tiempo. Pago el diezmo de todas mis ganancias. Podría ser visto como el correcto religioso, podría ser visto como el correcto cumplidor de la ley, el correcto, el religioso 100%. Muy bien. Atrás, en un rincón, está un publicano. ¿Quién es un publicano? Un traidor. Lo hemos explicado otras veces, pero vale la pena que lo repitamos. Un judío que traiciona su raza, su gente, su religión, y con tal de tener dinero, se pone al servicio del imperio opresor, del imperio romano, para cobrarle los impuestos a sus hermanos judíos. Por lo tanto, un grandísimo pecador desde la mirada de los judíos. Lógicamente, eran de las personas más despreciables en la sociedad judía. Y él está hasta atrás. Su única oración es: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. En el escenario entonces está el bueno y el malo, el cumplidor de la religión, que es el bueno, y el pecadorazo, publicano, que es el malo. Pero la conclusión de Jesús es lo que extraña. Yo les aseguro que el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. Entonces, ¿de qué lado estás, Señor? ¿De qué lado estás tú? ¿De los buenos o de los malos? Veamos cómo empieza el trozo del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Ahí está en el marco del tema de la oración está precisamente esta lección delante de aquellos que se tienen por justos y desprecian a los demás. La religión o la vida religiosa es un ámbito, llamémosle así, que puede resultar muy ambiguo. A veces, y desde el punto de vista judío, y también desde el punto de vista equivocado de muchos cristianos, está la retribución. Si te portas bien y cumples, Dios te paga bien y te da comodidad, bienestar y bienes materiales. Pero si no cumples, si te portas mal y pecas, Dios te castiga. Esa era la mentalidad retributiva, ¿no? Mentalidad retributiva. Y sigue siendo una mentalidad equivocada en algunos cristianos.
la retribución. Y por eso mismo la visión podría caer en que Dios favorece al fariseo porque es cumplidor, y el fariseo lo sabe, y entonces lo único que hace es reconocer ante Dios lo que es. Más bien, no habla a Dios, habla de sí mismo a Dios. Te doy gracias porque soy esto, soy lo otro, soy aquí, soy allá, no soy como los demás. Se da el lujo incluso de compararse, se da el lujo incluso de juzgar. Ahí está, el problema no es que él sea un cumplidor religioso, el problema es la actitud con la que se presenta ante Dios, porque en el fondo al final resulta ser más ateo que cualquier ateo. ¿Por qué? Porque ya no necesita a Dios, ya no lo necesita, no está diciendo te pido, te necesito, no, está simple y sencillamente presentándose con su currículum ante Dios, y desde ese punto de vista ya no lo necesita, ya no lo necesita, porque Él lo tiene todo, es correcto, y por eso mismo es el bueno. El otro es el que lo necesita. Un publicano sabe de su situación, sabe que le será tal vez muy duro salir de esa situación, puede ser que le genere conflictos internos, y bueno, hasta atrás, porque no se siente cómodo en un lugar sagrado. Acordémonos que también en nuestro ámbito hay mucho fariseo que se da el lujo de decir quién puede y quién no puede entrar a la iglesia, quién puede, no puede pertenecer, quién puede, no puede comulgar. Fariseos al final de cuentas. También ahí en ese ámbito todavía era peor. ¿Por qué? Porque obviamente los judíos eran muy claros, muy taxativos en lo suyo. Y por eso el fariseo, el publicano está atrás, es un ambiente que no le corresponde según él. Y lo único que hace es: ten misericordia de mí, apiádate de mí, que soy un pecador. Ahí está, esa es la diferencia. El otro no necesita a Dios, su arrogancia, su petulancia delante de Dios lo hace ser merecedor de lo que Dios le da, que es diferente. Lo hace ser merecedor, ley retributiva. No, tú no me das nada gratis, yo pago los diezmos y por eso me bendices, no es que me des gratis, yo pago los diezmos y por eso me bendices. Tú no me das nada gratis, yo me porto bien y por eso también tú me pagas con cosas buenas. Entonces ya no necesita de Dios. Y su situación es la situación de un hombre que en su arrogancia se da el lujo de despreciar a los demás, dice la introducción. Y claro que sí, no soy adúltero, ni malo como los demás hombres, dice, ¿no? Ni mucho menos como este infeliz que está aquí atrás, este publicano, Y por eso mismo las cosas le dan vuelta. Jesús, cuando se encuentra con Mateo la primera vez, Mateo era un publicano, uno de estos, tarambanas, y lo llama a seguirlo, precisamente porque Jesús era la persona más segura y más libre. No andaba detrás de que si me siento, no me siento con estos, si te junto, no me junto con aquellos. Mateo lo invita a su casa a una cena, a un banquete, dice. Que sí que tenía plata Mateo, pero mala vida, obviamente, ¿no? Pero tenía plata. Y por eso lo invita a un banquete. Y los que estaban ahí no eran las mejores personas del mundo, Obviamente eran, digamos, en la mirada judía, eran personas despreciables, los que participaban del banquete, la escoria social, ¿no? Y Jesús está ahí en medio, en medio. No anda diciendo yo no me junto con ustedes, chiche, etcétera, ¿no? Ahí estaba en medio, comiendo con ellos. Y eso genera la crítica de los buenos, de los religiosos, de los cumplidores, de los diezmos y de los ayunos. ¿Por qué su maestro come con estos pecadores? ¿Por qué? Si supiera, si de verdad fuera profeta, en otra oportunidad también se lo hacen ver de una prostituta que le lava los pies. Si de verdad fuera profeta, sabría que esta mujer es de mala vida. Si de verdad fuera maestro, no se juntaría con esta gente. La respuesta de Jesús es la respuesta precisamente de la misión que Él lleva. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Punto. O sea, si ustedes son justos, pues qué rico, ya no me necesitan. Esto sí. Si ustedes son cumplidores, ya no me necesitan. Esto sí. Entonces, no es el sano el que necesita del médico, sino el enfermo. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y esto nos da una lección muy fuerte a nosotros.
No es el cumplimiento religioso perfecto el que nos justifica ante Dios, no lo es. Es nuestra actitud, es distinto, es nuestra actitud, porque la primera lectura, la del Siráside, dice claramente: Dios no se deja impresionar por apariencia, y por eso no menosprecia a nadie. No menosprecia a nadie. Desde este punto de vista, descubrir que soy necesitado de Dios, ese es el primer paso desde el cual de verdad me siento delante de Dios con toda tranquilidad. Me siento como quien soy de verdad, porque al final de cuentas, si mi actuar religioso está ligado a intereses mezquinos, está llevado por tener respuestas favorables de Dios, y por eso llega el momento en que se lo reclamo desde esa actitud altanera, entonces obviamente soy una persona que no he entendido cuál debería ser mi relación con Dios. Primero, porque Jesús mismo dijo: no vine a juzgar ni a condenar a nadie, cosa que nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién nos juzga? ¿Quién nos condena? ¿Será acaso Dios, que no ahorró a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros? Entonces, tranquilos, no hay quien juzgue, no hay quien condene, pero nosotros sí lo hacemos. La tribuna religiosa es una tribuna de observación de muchos que están pendientes, ¿no?, de los errores, de las actitudes negativas de otros, y están señalando y señalando, y se sienten tranquilos porque se ponen en comparación como el fariseo. No soy malo como este, no soy tan malo como aquel. Miren, desde nuestra condición humana, todos somos solidarios en el mal, punto. Somos solidarios en el mal, no hay salida. Y por eso mismo, ahí viene el hecho de confiar. Dios no está diciendo: te voy a castigar o te voy a premiar, porque Dios ni premia ni castiga. Ese es un negocio religioso que obviamente redita muy bien, Dios es gratuito en el amar. Dios es el gratuito en bendecir. Da su sol a buenos y malos, y da su lluvia a justos e injustos, punto. Solo dice el mismo Jesús que es el único que puede revelarnos a Dios tal y como es. El Antiguo Testamento es un camino de revelación que va dándose precisamente no de alguien que conoce a Dios, sino Dios que se da a conocer por medio de personajes particulares, patriarcas, profetas, jueces, etc. Pero en la plenitud de los tiempos, como llamamos precisamente al tiempo del reino, es Jesús quien viene del Padre, quien conoce al Padre, quien nos entrega al Padre, y por eso nos explica quién es Dios. Y por eso no extrañe que en determinado momento Dios cambia las cosas y se puso a favor del malo y no del bueno, porque el bueno no era tan bueno al final de cuentas. Desde el momento en que se pone a juzgar y a condenar, desde el momento en que se compara con los demás, desde el momento en que al final de cuentas lo único que exige la retribución de sus buenas obras, ya no es tan bueno. En cambio el otro, ese sí es el que necesita de Dios, y ahí es donde ejerce su misericordia. Dios solo puede obrar en quien lo necesita y se abre libremente a su obra. Y esto es una lección para nosotros también, porque a veces tenemos la tendencia a la retribución. Nos han enseñado que si cumplo con la misa, que si cumplo con esto, que si cumplo con lo otro, entonces las cosas tienen que caminar bien, y a veces no caminan bien. No porque Dios no quiera que camine bien, es que al final atravesamos una realidad que no es perfecta, y por eso habrá buenas y malas, alegrías y tristezas, salud, enfermedad. La atravesamos, pero ahí es donde experimentamos esa necesidad de Dios, porque Jesús se lo dijo a sus discípulos: sin mí no van a poder hacerlo, por eso permanezcan pegaditos a mí, entonces lo van a poder hacer. Entonces no se trata de un Dios que discrimina. El Dios que discrimina no existe. No se trata de un Dios que acepta a unos y rechaza a otros. Ese Dios no existe. Una religión que se dice cristiana, pero que discrimina, que rechaza, que juzga, que condena, pierde su legitimidad cristiana. La pierde definitivamente, porque ya no viene a ser reflejo de la misericordia de Dios. Y miren, si vamos a la justicia verdadera de Dios, Dios es justo porque es bueno con todos, no porque premia o castiga, sino porque es bueno con todos, punto. Y eso aprendámoslo, porque también nos da esperanza.
también nos da fortaleza, también nos anima a nosotros mismos a vivir una experiencia de vida ligados precisamente al estímulo que nos da ser amados para ir transformándola, para ir haciendo mejor. Y ahí lo que dice San Pablo ha corrido una carrera, lo dice hoy al terminar su carta a Timoteo, ¿no? Dice, ahora solo espero la corona merecida, he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Pero es que no es una actitud arrogante, no es una actitud presuntuosa de Pablo, al contrario, es una experiencia, una certeza, un experimentar la eficacia de lo que ha vivido, ¿no? Pero es que también Pablo reconoce sus debilidades, lo dice varias veces en sus cartas. Es más, hasta en determinado momento dice, me alegro de mis debilidades, porque puedo experimentar desde ahí el amor de Dios, la grandeza de Dios. Y por eso es alguien que ha ido caminando y caminando, cambiando, porque si vamos al carácter de Pablo, aparentemente era un carácter muy difícil, ¿no? Como era tan radical, esa radicalidad la exigía y parece que explotaba de cólera a cada momento. Llegó el momento en que Bernabé y Marcos no lo soportaron, tuvieron que alejarse de su lado, ¿no? Y para la comunidad de Jerusalén fue mejor que Pablo se fuera de Jerusalén y se fuera, y le dieron todas las cartas necesarias para abrir comunidades en otros lugares, porque al final de cuentas Pablo tenía un carácter muy duro, ¿no? Él habla de sus espinas, ¿no? Y pide precisamente a Dios que le ayude a superarlas, y Dios tranquiliza a Pablo: te amo, te quiero, te basta mi gracia, Pablo, ánimo, ¿no? La experiencia de Pablo es la experiencia de seguir dando pasos adelante a pesar de sus dificultades personales, y por eso no va a ser presunción, va a ser una constatación alegre. Entonces sí, he corrido bien la carrera, he confiado, y porque he confiado, he corrido bien la carrera. Y Pablo no habla de prácticas religiosas, Pablo no habla de que tenía el don de lenguas o el don de profecías o el don de milagros. Pablo no habla precisamente de que rezaba bonito o que cobraba diezmos, ¿no? Pablo habla de su vida en una relación íntima de Dios que lo va transformando. Y por eso llega el momento en que Pablo va a decir: vivo, pero no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y esto entonces le hace sentir que sí, al final de cuentas, Dios ha sido bueno con Pablo, y Pablo espera de la bondad de Dios la respuesta: merezco la corona, y no solo yo, sino todos aquellos que conmigo, ¿no?, también esperan con amor su glorioso advenimiento. Bueno, la lección se nos da hoy, ¿no? Dios nos está viendo qué tan bien me porto. No es eso lo importante, sino qué actitud tengo delante de ese bien portarme. Porque este hombre, el fariseo, si bien será una persona buena, será una persona con una conciencia tranquila, porque no es ladrón, injusto, ni adúltero, ni mucho menos publicano, tampoco dice que haya hecho algo por otros, tampoco dice que haya amado al prójimo, tampoco dice que haya sido generoso, no lo dice, Y Jesús nos pone a nosotros delante un mandamiento que nos justifica mucho más que una buena conducta religiosa: el amor al prójimo. Eso nos justifica mucho más que una conducta religiosa, que un cumplimiento perfecto de lo religioso. El amor al prójimo. Y ese amor manifestado precisamente en el reconocimiento de Jesús, aún en el más insignificante. Por eso, San Lucas, en su sensibilidad, evidencia que Dios, en su misericordia, entonces tiene una predilección por los que la sociedad y la religión rechazan, marginan, condenan, señalan, Tiene una predilección porque Dios no anda juzgando, rechazando, condenando ni marginando a nadie. No se dio cuenta si levanté la manita para aceptarlo o no. Me ama, punto. Y esto es lo que deja en nosotros también una certeza: yo también formo parte de ese amor, yo también estoy dentro de ese corazón. Y eso nos anime pues a vivir una experiencia de escucha de evangelio, de vivencia de evangelio, para vivir de acuerdo precisamente a ese ser como Pablo, personas que día a día nos transformamos a imagen de Jesús. Y cuando vemos la imagen de Jesús desde el evangelio, lo vemos caminando junto a nosotros, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, dice el evangelista.
Y nuestra oración va a cambiar. Nuestra oración va a cambiar. Ya no va a ser esa oración petulante, esa oración soberbia y altanera, sino va a ser precisamente ese saber agradecer, sí, pero seguir poniéndonos en las manos de Dios, porque a Dios siempre lo necesitaremos. Él va siempre a estar de nuestra parte, siempre lo va a estar, en la medida en que nuestra actitud de humildad también le permita obrar en nosotros. Vamos a pedir que les enciendan las velitas a estos tres